La historia de Sofía. Capítulo 1. La tranquilidad rota. En una pequeña ciudad del interior de Brasil, donde las calles empedradas aún conservan el encanto de tiempos pasados, vivía Sofía Mendoza, una mujer de 68 años cuya vida había sido tejida con hilos de dedicación y sacrificio. Después de 4 décadas como profesora de escuela primaria, Sofía había encontrado en la jubilación no el descanso merecido, sino una nueva forma de servir: cuidar de su hijo Lucas y su familia. La casa de Sofía, modesta pero acogedora, guardaba en cada rincón los recuerdos de una vida compartida con su difunto esposo, Roberto. Habían sido 35 años de matrimonio, 35 años de construir juntos un pequeño patrimonio con el sudor de sus frentes y la sabiduría de quien conoce el valor de cada centavo. Roberto había partido hacía 3 años, dejando a Sofía no solo con el dolor de la ausencia, sino también con la responsabilidad completa de administrar las economías familiares. Lucas, su único hijo, había sido siempre el centro de sus desvelos. A los 35 años, parecía no haber encontrado aún su camino en la vida. Los empleos iban y venían con la misma frecuencia que las promesas de cambio. «Esta vez será diferente, mamá», solía decir después de cada despido, de cada proyecto fallido, de cada oportunidad perdida. Y Sofía, con el corazón de madre que perdona 70 veces 7, siempre estaba ahí para tender la mano. Camila, la esposa de Lucas, trabajaba como manicurista en un pequeño salón de belleza del centro de la ciudad. Era una mujer trabajadora, pero su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos de la pareja. Así que, naturalmente, las necesidades extras siempre terminaban llegando a la puerta de Sofía: el alquiler atrasado, la cuenta de luz, los medicamentos, la compra del supermercado. Cada pedido venía acompañado de las mismas palabras: «Es solo por esta vez, mamá. Te lo devolvemos el mes que viene». Sofía había decidido hacer las cosas más fáciles para todos. Con la anuencia de su difunto esposo, años atrás había incluido a Lucas como autorizado en sus cuentas bancarias. «Es más práctico», pensó en su momento. «Si me pasa algo, él podrá manejar todo sin complicaciones». Lo que comenzó como una medida de precaución se había convertido, sin que ella se diera cuenta completamente, en una puerta abierta para que su hijo accediera libremente a su dinero. Las mañanas de Sofía comenzaban siempre de la misma manera: un café con leche acompañado de pan tostado, mientras revisaba las noticias en la radio. Era una rutina que le daba paz, una pequeña ceremonia que la conectaba con la normalidad de sus días. Pero esa mañana de marzo, mientras el sol tibio se filtraba por las cortinas de encaje de su cocina, algo habría de romper para siempre esa tranquilidad. Capítulo 2. La llamada del desespero. El teléfono sonó con una insistencia que cortó el aire matutino como un cuchillo. Sofía, que estaba regando sus geranios en el patio, secó sus manos en el delantal y corrió a atender. «¿Mamá?». La voz de Lucas sonaba diferente, cargada de una urgencia que inmediatamente puso en alerta todos los instintos maternos de Sofía. «Lucas, mi amor, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». «Mamá, necesito que me ayudes. Las tarjetas están bloqueadas y tengo que pagar una cuenta urgente». «¿Tú hiciste algo con el banco?». Sofía frunció el ceño. Ella no había hecho nada con las tarjetas. De hecho, hacía días que no las usaba. «No, hijo, yo no he tocado nada». «¿Qué tipo de cuenta tienes que pagar?». Es complicado de explicar por teléfono, mamá. ¿Puedes ir al banco y ver qué pasó? Por favor, es muy urgente». La voz de su hijo tenía un tono que ella no había escuchado antes. No era solo preocupación. Había algo más, algo que le generó una extraña sensación en el estómago. «Está bien, Lucas. Voy a ir al banco esta tarde y te cuento qué está pasando». Después de colgar, Sofía se quedó parada junto al teléfono, con una inquietud creciente. Algo no cuadraba. Lucas nunca había mostrado tanto interés en el estado de las tarjetas. Generalmente, cuando necesitaba dinero, simplemente lo pedía directamente. Esa tarde, bajo el sol agobiante del interior brasileño, Sofía caminó las 5 cuadras que la separaban del banco. La fila era larga, como siempre, pero ella esperó pacientemente hasta que fue su turno en la ventanilla. «Buenas tardes, señora Mendoza», la saludó la cajera, que ya la conocía después de tantos años. «¿En qué puedo ayudarla?». «Quería revisar los movimientos de mi cuenta de los últimos meses. Mi hijo dice que las tarjetas están bloqueadas y no entiendo por qué». La cajera tecleó en su computadora y su expresión cambió gradualmente. «Señora Mendoza, las tarjetas están bloqueadas por movimientos atípicos. Ha habido mucha actividad en su cuenta en las últimas semanas. ¿Quiere que le imprima los extractos?». «Sí, por favor».
Mientras esperaba que la impresora hiciera su trabajo, Sofía sintió como su corazón comenzaba a acelerarse. ¿Movimientos atípicos? ¿Qué significaba eso exactamente? Cuando recibió los papeles y comenzó a revisarlos ahí mismo, en el banco, Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Saque tras saque, compra tras compra, montos que nunca había autorizado. $11.000 en una tienda de electrónicos, $5.000 en una joyería, gastos en restaurantes caros de la capital, reservas en hoteles, compras en tiendas de ropa de marca. Disculpe, le dijo a la cajera con voz temblorosa. ¿Estos gastos fueron hechos con mi tarjeta? La empleada revisó la pantalla nuevamente. Sí, señora. Algunos con la tarjeta de débito y otros con retiros directos. Pero veo que hay otra persona autorizada en su cuenta. Mi hijo, murmuró Sofía, sintiendo como las palabras se le atragantaban. El camino de vuelta a casa se le hizo eterno. Con los extractos apretados contra su pecho, Sofía trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez Lucas había tenido una emergencia y no había querido preocuparla. Tal vez había encontrado un trabajo nuevo y necesitaba esas cosas para comenzar. Tal vez. Pero en el fondo de su corazón, Sofía sabía que algo estaba terriblemente mal. Capítulo 3. El peso de la verdad. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó sentada en su vieja mecedora, la misma donde había arrullado a Lucas cuando era bebé, revisando una y otra vez los extractos bancarios. Los números no mentían. En los últimos 3 meses, habían salido de su cuenta más de $40.000. $40.000 que representaban no solo dinero, sino años de trabajo, privaciones y sueños postergados. A la mañana siguiente, decidió que era hora de enfrentar la situación. Llamó a Lucas y le pidió que viniera a casa. Necesitamos hablar, hijo. Lucas llegó 2 horas después, acompañado de Camila. Sofía notó inmediatamente que su nuera parecía incómoda, evitando hacer contacto visual y jugueteando nerviosamente con su cartera. Siéntense, les dijo Sofía, con una firmeza en la voz que sorprendió incluso a ella misma. Puso los extractos bancarios sobre la mesa de centro, desplegándolos como si fueran las cartas de un juego donde todos habían perdido. Lucas, quiero que me expliques esto. Su hijo miró los papeles y su rostro se puso pálido. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie dijo nada. Mamá, yo puedo explicártelo. Te escucho. Es que, encontré una oportunidad de negocio. Una oportunidad real, mamá. Iba a devolverte todo con intereses, pero necesitaba hacer algunas inversiones primero. ¿Qué tipo de inversiones cuestan $11.000 en una tienda de electrónicos? Lucas se removió incómodo en su asiento. Era una computadora, mamá. Una computadora muy buena que necesitaba para el proyecto. Y las joyas eran para Camila, porque ella me ha apoyado mucho y quería darle algo lindo. Sofía miró a su nuera, que había bajado la cabeza y parecía querer desaparecer. Camila, ¿tú sabías de dónde venía el dinero para estas joyas? Camila levantó la vista, con los ojos llorosos. Yo sabía que Lucas había conseguido dinero, pero él me dijo que era de un trabajo. No sabía que era tuyo, Sofía. Te lo juro. ¿Y los hoteles? ¿Los restaurantes caros en Sao Paulo? Lucas se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando se sentía acorralado. Mamá, era parte del negocio. Tenía que reunirme con inversionistas, tenía que causar una buena impresión. Todo iba a ser devuelto cuando el proyecto saliera adelante. ¿Qué proyecto, Lucas? ¿Dónde está ese proyecto ahora? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Sofía entendió, con una claridad que la golpeó como un rayo, que no había ningún proyecto. Nunca lo había habido. $42.000, Lucas. $42.000 que tu padre y yo ahorramos durante décadas. Dinero que estaba destinado para mis últimos años, para no ser una carga para nadie, para poder tener una vejez digna. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, pero su voz se mantuvo firme. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste traicionar mi confianza de esta manera? Lucas se levantó bruscamente. No es una traición, mamá. Yo iba a devolvértelo. Soy tu hijo, todo lo que tienes va a ser mío algún día de todas formas. Las palabras salieron de su boca como puñales, y Sofía sintió que cada una de ellas la atravesaba. ¿Era así como su hijo la veía? ¿Como un obstáculo temporal entre él y su herencia? Vete, le dijo con una voz que era apenas un susurro. Vete de mi casa ahora mismo. Mamá, por favor. Vete. El grito resonó en toda la casa, cargado de un dolor que provenía desde lo más profundo de su alma.
Lucas tomó a Camila de la mano y se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, Camila se volvió hacia Sofía. «Lo siento mucho», murmuró. «Yo no sabía nada de esto. Te lo juro por Dios». Cuando la puerta se cerró, Sofía se desplomó en su mecedora y lloró como no había llorado desde el funeral de Roberto. Capítulo 4. La decisión. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor, rabia y una determinación que Sofía no sabía que poseía. Después de llorar todo lo que tenía que llorar, de lamentarse por la traición y de sentir pena por sí misma, algo cambió en su interior. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. La primera llamada que hizo fue a la doctora Beatriz Carvalho, una abogada que había sido su alumna años atrás y que ahora tenía un pequeño despacho en el centro de la ciudad. «Profesora Sofía», le dijo Beatriz cuando la recibió en su oficina, «cuénteme qué está pasando». Sofía le explicó toda la situación, mostrándole los extractos bancarios y relatándole la conversación con Lucas. Beatriz la escuchó atentamente, tomando notas. «Profesora, lo que su hijo hizo constituye apropiación indebida. El hecho de que esté autorizado en la cuenta no le da derecho a usar el dinero para beneficio propio sin su consentimiento». «¿Qué puedo hacer, Beatriz?» «Bueno, tenemos varias opciones. Primero, puede retirarle inmediatamente la autorización para usar sus cuentas. Segundo, podemos formalizar esta situación como un préstamo, estableciendo condiciones de pago e intereses. Y tercero, puede denunciarlo penalmente». Sofía se quedó pensativa. La idea de denunciar a su propio hijo la llenaba de tristeza, pero también entendía que necesitaba protegerse. «Quiero hacer todo eso», dijo finalmente. «Quiero retirarle la autorización, quiero formalizar el préstamo, y quiero saber cuáles son mis opciones legales». Beatriz sonrió con una mezcla de orgullo y tristeza. «La admiro, profesora. Sé que no debe ser fácil tomar estas decisiones». «No lo es», admitió Sofía. «Pero me di cuenta de que ayudar a alguien y permitir que abuse de ti son cosas completamente diferentes». Esa misma tarde, Sofía fue al banco y retiró definitivamente a Lucas de todas sus cuentas. Cambió las claves, solicitó nuevas tarjetas y estableció protocolos de seguridad adicionales. Al día siguiente, Beatriz había preparado todos los documentos necesarios. El préstamo quedaría formalizado por $42.000, a ser pagado en 60 cuotas mensuales de $840, con intereses del 20% anual. «Pero eso no es todo», le dijo Beatriz. «Creo que también deberíamos revisar su testamento». «¿Mi testamento?» «Sí. Debemos incluir una cláusula que proteja su patrimonio de futuros abusos. Cualquier heredero que cometa abuso financiero contra usted debería ser excluido de la herencia». Sofía asintió. Era una medida drástica, pero necesaria. Cuando Lucas recibió los documentos del préstamo, llamó a su madre fuera de sí. «Mamá, esto es ridículo. No puedes cobrarme intereses. Soy tu hijo». «Exactamente porque eres mi hijo es que esto me duele tanto», respondió Sofía con una calma que la sorprendió. «Pero también exactamente porque eres mi hijo es que no voy a permitir que destruyas tu vida creyendo que puedes tomar lo que no es tuyo sin consecuencias. No voy a firmar eso». «Entonces nos vemos en los tribunales, Lucas». Y colgó. Capítulo 5. Las consecuencias. Sin acceso al dinero de su madre, la vida de Lucas cambió drásticamente. El apartamento que rentaba, cuyo alquiler había estado pagando Sofía sin saberlo, se convirtió en una carga imposible de sostener con los ingresos esporádicos de sus trabajos temporales. El propietario, cansado de retrasos y promesas incumplidas, inició el proceso de desalojo. Lucas se vio obligado a mudarse a una pensión barata en las afueras de la ciudad, un lugar que distaba mucho del estilo de vida al que se había acostumbrado gracias al dinero de su madre. Camila, mientras tanto, comenzó a atar cabos. Las joyas caras, las cenas en restaurantes elegantes, los viajes repentinos a la capital, todo empezó a tener sentido de una manera que la llenó de horror. No solo había estado viviendo del dinero robado a su suegra, sino que había sido cómplice involuntaria de un engaño que la hacía sentir sucia. La gota que colmó el vaso llegó cuando Camila descubrió que Lucas había usado el nombre de Sofía para solicitar préstamos consignados en diferentes instituciones financieras. El monto total de las deudas contraídas fraudulentamente ascendía a más de $15.000 adicionales. «Lucas, esto ya no es solo tomar dinero de tu madre», le dijo Camila una noche, mientras él trataba de justificar sus acciones. «Esto es fraude. Esto es un delito. Tú no entiendes. Todo iba a salir bien. Solo necesitaba un poco más de tiempo». ¿Tiempo para qué? ¿Para arruinar completamente a tu madre? ¿Para destruir su vejez? ¿Para que termine sus días en la miseria? Lucas la miró con rabia.
Ella tiene más dinero. No le va a pasar nada. Fue en ese momento que Camila entendió que el hombre con quien se había casado no era quien ella creía que era. La codicia había revelado su verdadero carácter, y lo que vio la asustó. Al día siguiente, Camila fue a buscar a Sofía. Sofía, necesito contarte algo, le dijo con voz temblorosa. Lucas ha estado usando tu nombre para pedir préstamos consignados. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba nuevamente bajo sus pies. ¿Cuánto más había por descubrir? Con la ayuda de Beatriz, Sofía fue a la policía y formalizó una denuncia por fraude y apropiación indebida. Era uno de los momentos más difíciles de su vida, denunciar penalmente a su propio hijo. Profesora, le dijo el comisario mientras tomaba su declaración, lamento mucho que esté pasando por esto. Desafortunadamente, los casos de abuso financiero contra personas mayores están aumentando, y muchas veces los perpetradores son los propios familiares. Cuando Camila le contó a Lucas que había hablado con su madre, él estalló en una furia que ella nunca había visto antes. «¿Eres una traidora? Se supone que estás de mi lado». «Yo estoy del lado de lo que está bien, Lucas. Y lo que tú has hecho está mal. Muy mal». Esa misma noche, Camila hizo sus maletas y se fue a casa de su hermana. Al día siguiente, fue al despacho de un abogado para iniciar los trámites de separación. Capítulo 6. Renacimiento. Los meses que siguieron fueron de profunda transformación para Sofía. La ausencia de las constantes demandas económicas de Lucas le permitió redescubrir aspectos de sí misma que había olvidado durante años. Lo primero que hizo fue inscribirse en un grupo de convivencia para personas mayores que se reunía 2 veces por semana en el centro comunitario. Al principio fue tímida, acostumbrada como estaba a una vida centrada únicamente en las necesidades de su hijo. Pero gradualmente comenzó a hacer amigas, a participar en actividades, a reírse nuevamente. Sofía, le dijo un día doña Carmen, una mujer de 72 años que se había convertido en su confidente, pareces otra persona. Tienes una luz en los ojos que no tenías cuando llegaste aquí. Era cierto. Por primera vez en años, Sofía estaba viviendo para sí misma. Comenzó a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo de explorar. Sus primeras obras eran tímidas, inseguras, pero cada pincelada era un acto de libertad. Cuando cumplió 69 años, decidió darse un regalo que había postergado durante décadas, un viaje a la costa. Con un grupo de amigas del centro de convivencia, pasó una semana en una pequeña posada frente al mar, despertándose cada mañana con el sonido de las olas y el aroma de la sal. «Mira, Sofía», le gritó su amiga Rosa mientras corrían por la playa como niñas, «¿estamos vivas?» Y Sofía se dio cuenta de que era verdad. Estaba viva de una manera que no había estado en mucho tiempo. El dinero que Lucas había tomado nunca fue devuelto completamente. Después de varios meses de pagos esporádicos e incumplimientos, quedó claro que no tenía intención real de cumplir con el acuerdo. Pero, sorprendentemente, Sofía descubrió que ya no le importaba tanto. Había aprendido que su bienestar no dependía de la cantidad de dinero en el banco, sino de cómo elegía vivir cada día. Comenzó a dar charlas en centros comunitarios sobre abuso financiero contra personas mayores. Su historia, aunque dolorosa, se convirtió en una herramienta poderosa para ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares. El abuso financiero, decía en sus charlas, es una de las formas más crueles de violencia, porque viene disfrazado de amor y necesidad. Pero ayudar a alguien y permitir que abuse de nosotros son cosas completamente diferentes. Las cartas y mensajes de apoyo comenzaron a llegar de toda la región. Mujeres que habían vivido situaciones similares, hijos que se habían dado cuenta del daño que estaban causando a sus padres, familias que habían logrado sanar después de enfrentar estos problemas. Lucas, mientras tanto, había tocado fondo. Sin el sostén económico de su madre y enfrentando las consecuencias legales de sus actos, se vio obligado a confrontar la realidad de sus decisiones. El proceso judicial avanzaba lentamente, pero inexorablemente. Un día, apareció en la puerta de Sofía. Estaba demacrado, con ropa sucia y una mirada que combinaba desesperación con algo que podría haber sido arrepentimiento. «Mamá», le dijo con voz quebrada, «lo siento. Lo siento mucho». Sofía lo miró a través de la reja de su casa. Durante un momento, su corazón de madre quiso abrirse, quiso abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero había aprendido a distinguir entre amor y autocompasión. «Lucas», le dijo con voz firme pero no cruel, «cuando estés listo para asumir realmente las consecuencias de tus actos, cuando busques ayuda profesional para entender por qué hiciste lo que hiciste, cuando demuestres con hechos y no con palabras que has cambiado, entonces podremos hablar». «Pero mamá, ¿soy tu hijo?» «Exactamente porque eres mi hijo es que no voy a ayudarte a seguir destruyéndote».
El amor verdadero a veces significa decir no. Lucas se alejó con los hombros caídos, pero Sofía no se sintió culpable. Por primera vez en su vida había puesto límites claros, y esos límites la habían liberado. Epílogo: la sabiduría del tiempo. 2 años después, Sofía estaba sentada en su jardín, pintando los geranios que tanto amaba. El sol de la tarde creaba una luz dorada que hacía que los colores parecieran más vivos, más llenos de esperanza. Su vida había encontrado un nuevo ritmo, uno que le pertenecía completamente. Las mañanas las dedicaba a la pintura, las tardes a sus amigas del centro de convivencia, y algunas noches a escribir cartas de respuesta a las personas que le pedían consejo. Camila la visitaba ocasionalmente. Se había divorciado de Lucas y había comenzado una nueva vida. Gracias, Sofía, le había dicho en una de sus visitas. Tu valor me enseñó que yo también podía tener valor. Lucas había desaparecido de su vida casi completamente. Ocasionalmente llegaban noticias a través de conocidos, que estaba viviendo en otra ciudad, que había encontrado trabajo en una fábrica, que tal vez había comenzado a asistir a reuniones de grupos de apoyo. Sofía esperaba que fuera cierto, pero ya no era su responsabilidad verificarlo. El proceso judicial había concluido con una sentencia que incluía servicios comunitarios y la obligación de continuar con el pago de la deuda, aunque Sofía sabía que probablemente nunca vería ese dinero completo. Pero eso ya no la mantenía despierta por las noches. Esa tarde, mientras pintaba, recibió una carta de una mujer de Minas Gerais que había escuchado una de sus charlas por radio. Querida Sofía, decía la carta, su historia me salvó la vida. Mi hijo estaba haciendo exactamente lo mismo que el suyo, y yo pensaba que era mi obligación como madre permitirlo. Gracias a usted, entendí que el amor verdadero requiere límites. Hoy mi hijo está en tratamiento y yo estoy recuperando mi dignidad. Sofía sonrió mientras doblaba la carta. Cada historia como esta le confirmaba que su dolor no había sido en vano. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Sofía recogió sus pinceles y se dirigió hacia la casa. En la cocina, preparó su cena, algo simple, algo que le gustaba, algo elegido solo para ella. Mientras comía, reflexionó sobre el camino recorrido. Había perdido el dinero, había perdido la relación con su hijo tal como la conocía, había perdido muchas ilusiones. Pero había ganado algo mucho más valioso, se había ganado a sí misma. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Rosa, su amiga del grupo de convivencia. Sofía, ¿estás lista para la excursión de mañana a las cataratas? Por supuesto, respondió Sofía con una sonrisa en la voz. Estoy lista para cualquier aventura. Y era verdad. A los 70 años, Sofía Mendoza estaba más lista para vivir que nunca antes en su vida. Cuando colgó el teléfono, se quedó un momento parada en su cocina, escuchando el silencio de su casa. Era un silencio diferente al de antes, no vacío de soledad, sino lleno de paz. Era el silencio de alguien que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es crueldad, y que a veces la mayor muestra de amor hacia alguien es permitir que enfrente las consecuencias de sus actos. Antes de irse a dormir, Sofía se miró en el espejo de su habitación. La mujer que le devolvía la mirada tenía arrugas que contaban historias de dolor y de sabiduría, ojos que habían llorado pero que ahora brillaban con una luz propia, y una sonrisa que había aprendido a no depender de la aprobación de otros. Buenos días, Sofía, se dijo a sí misma, como había comenzado a hacer cada mañana. ¿Qué aventura nos espera hoy? Y con esa pregunta en el corazón, se fue a dormir, sabiendo que mañana sería otro día para vivir plenamente, otro día para ser completamente ella misma. La historia de Sofía había terminado de una manera que nunca había imaginado, no con un final feliz al estilo de los cuentos de hadas, sino con algo mucho mejor. Había terminado con la verdad, con la dignidad y con la profunda comprensión de que el amor verdadero, hacia otros y hacia uno mismo, requiere valor, límites y, a veces, la difícil decisión de decir no. En su mesa de noche, junto a una fotografía de Roberto y una pequeña planta que florecía cada primavera, guardaba una nota que había escrito para sí misma el día que decidió cambiar su vida. Querida Sofía, recuerda siempre que ayudar no es lo mismo que permitir el abuso. Que el amor no requiere sacrificar tu dignidad. Que mereces una vida plena y feliz, independientemente de tu edad. Que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Con amor y respeto, tú misma. Y esas palabras, simples pero poderosas, se habían convertido en su nuevo mantra, en la guía que la había llevado de la oscuridad de la traición hacia la luz de la autodeterminación. La historia de Sofía Mendoza era, al final, una historia de renacimiento. Y cada día que amanecía en su pequeña ciudad del interior, ella elegía renacer una vez más.